Guatevisión presenta. Bienvenidos a BLM Noticias en este día 1 de diciembre. Arranca este mes número 12, el último del año 2016. Gracias por acompañarnos. La temperatura actual 16 grados centígrados. Tenemos un completo reporte informativo en esta primera hora para compartir con ustedes las noticias más relevantes. Pero buen día, ¿cómo estás? Ricardo? Buen día. Un gusto poder compartir con todos ustedes y iniciar el más esperado mes del año. Así que tenemos mucho para compartir esta jornada. Bueno, no se pierda porque tenemos muchos temas para abordar a lo largo de este programa. Así que arrancamos rápidamente con los títulos más relevantes. El presupuesto que tenemos no responde a las grandes necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros como este año enfrentamos el reto de ejecución, vamos a buscar más eficiencia, más calidad de gasto. Según presupuesto, se habla de las carteras como educación, gobernación y salud que podrían recibir más recursos el próximo año. Porque tampoco se especifica para qué es ese recurso. No se nos está diciendo si es incluso para pagar deuda o si es para inversión. Ante la aprobación del presupuesto, de esta manera diputados presentaron un total de 24 enmiendas sin aprobarse la mayoría. Además, en otros temas importantes, directorio de la SAT da a conocer el nuevo tarifario del impuesto a la circulación de vehículos. A prestar atención con esto. Bandas de delincuentes utilizaban redes sociales y actividades culturales para secuestrar y monitorear a sus víctimas. La dirección del Centro de Salud de Guatemala. Lo que estamos tratando de hacer es cumplir con los compromisos de este año. ¿Verdad? Por ejemplo, los bonos que sí están programados, han habido varias contrataciones que se han atrasado, entonces hay muchos trabajadores que han estado trabajando y La dirección del Centro de Salud Guatemala Nororiente exige destitución del director y el pago inmediato de los salarios. Conocemos lo que sucede en el mundo. Colombia investiga las causas del accidente aéreo que dejó varios muertos y pocos sobrevivientes en Medellín. Los cuerpos de los fallecidos en el accidente aéreo en Colombia podrían ser repatriados y entregados a sus familias mañana. En noticias del deporte nacional hablamos de cómo Comunicaciones derrotaba a Cobán y se aventaja entonces en esta serie para llegar a las semifinales. En otros títulos importantes hablamos de la Copa del Rey. El Real Madrid avanzó. El Barça empató. Noticias del deporte esta mañana. También hablamos del mundo del espectáculo y es que el desfile más esperado del año, Victoria's Secret Fashion Show, en Francia se lucía con las grandes personalidades y modelos del mundo. Así están las condiciones a esta hora de la mañana, 16 grados la temperatura, increíble. Arranca el mes de diciembre, el mes número 12 y ya, pues ayer si comparamos a esta hora tenemos mucha más claridad. Ahorita como que empieza estos amaneceres que tardan un poquito más, tenemos un poquito más de oscuridad, como unos 5 o 10 minutos más para que ya se empiece a despejar el día. Cada vez nos acercamos más al día más corto del año, así que justamente por ello vemos que tenemos menos horas de luz. Eso se ve reflejado obviamente cuando se va acercando el 24 o 23 de diciembre, cuando vivimos esta experiencia. 5:48 minutos, qué bueno que nos esté acompañando, qué bueno que ya esté en sintonía de Viva la Mañana para poder enterarse de todo lo que sucede en nuestro país y a nivel internacional. Bueno, temas importantes que vamos a abordar esta mañana. Gracias por estar del otro lado y presta atención porque vamos a hablar con un especialista en el tema de redes sociales, porque a raíz de este secuestro que termina afortunadamente con la liberación del menor que había sido capturado, se habla de cómo las redes sociales también tuvieron un alto impacto y una incidencia justamente en el tema del secuestro. Eso será uno de los puntos que vamos a abordar hoy, entre otros tantos que tenemos para tirar sobre la mesa. Muchísimos, como por ejemplo el clima. Queremos que usted sepa exactamente cuáles son las condiciones que estarán afectando su localidad. Para ello le damos los buenos días a Lorraine. Y arrancamos, no salga de casa, ya vienen los temas importantes y Lorraine con el clima esta mañana.
Muy buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando la jornada, por supuesto, llegando a jueves, conociendo lo más importante con respecto a las temperaturas que han estado afectando el territorio nacional los últimos días, específicamente el frío. Guatemala amanece hoy, la ciudad capital, con una temperatura de 16 grados centígrados. Y vemos a continuación que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 9 minutos. Y esos atardeceres del mes de, bueno, ya iniciando el mes de diciembre, los empezamos a ver a partir de las 5 de la tarde con 31 minutos. Las posibilidades de lluvia vuelven a disminuir a un 10%. Tenemos ingreso de humedad en ambos litorales, por lo tanto el ambiente se podría empezar a sentir un poquito más fresco. Sin embargo, las temperaturas siguen bajando en el altiplano occidental y central a partir de la tarde y noche, para que usted lo tome en consideración, que tenga especial cuidado, indican las autoridades, con los niños, con las personas de la tercera edad o personas que puedan tener algún problema respiratorio. Como siempre y como todos los días, más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas para los próximos 4 días, iniciando el fin de semana, y también cuáles serán las extremas en cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando acompañado de todos ustedes. Muy buenos días, Guatemala. Muchas gracias, Lorraine. Ya que está el equipo listo, monitoreando también algunos otros puntos importantes. Ya estamos acá preparados para arrancar. Buen día, chicos. Muy buenos días, feliz jueves. Muy bien. Amanecimos bien y el mes de diciembre esperamos que pase con, bueno, buenas expectativas las que tenemos, y buenas vibras sobre todo, ¿no? Ojalá así va a ser. Es el mejor mes, el más esperado. Es el más esperado, y yo creo que depende mucho de nosotros, de la actitud que le pongamos realmente a este mes para que sea positivo, para que traiga todas las cosas buenas que nosotros deseamos para el mes. Y usted no salga de casa, tenemos que empezar con el repaso informativo, así que Crista, alguno de los temas que vamos a analizar esta mañana en el plano internacional. Buen día otra vez. Buenos días a ustedes y buenos días a todos en casa. Sin duda alguna tenemos que seguir hablando de lo que sucedía con este accidente aéreo. ¿Sabe usted? Obviamente que después de lo ocurrido, las investigaciones ya se empezaban a desarrollar, ya el equipo de Colombia, tanto también como de Brasil, están buscando obviamente las razones de las fallas de este terrible accidente, y sale al aire una nueva hipótesis del accidente aéreo que cobraba la vida del equipo de fútbol chapecoense. En una grabación en la torre de control, y el piloto detalla pues que ellos se desarrollaban una advertencia con el piloto, obviamente, de este vuelo, y daban a conocer en esta nota de voz que no tenían combustible y que estaban declarándose en emergencia por un fallo eléctrico total en este avión. Se escuchaba obviamente esta nota de voz con mucha tristeza, con mucha angustia de parte del piloto, que estaba escuchando lo que estaba sucediendo en este avión antes de que fuera a estrellarse. Así que bueno, las personas que se encontraban en la torre de control preguntaban cuánto tiempo más debía volar, y se daban a conocer entonces más detalles y una nueva hipótesis de que podría haber sido entonces la causa falta de combustible y fallo eléctrico total en el avión. Son hipótesis, no se han confirmado absolutamente ninguna de ellas, pero por supuesto las investigaciones continúan y nosotros seguiremos dando a conocer la información. Y es que luego de esa entrevista que daba justamente uno de los copilotos de otro avión que estaba sobrevolando la misma área, es cuando él dice, bueno, nosotros escuchamos que ellos piden aterrizar, no se habían declarado en emergencia, pero después sí dicen, queremos pista porque no tenemos combustible. Combustible para poder seguir, era poco el que tenían, hay muchas hipótesis las que empiezan a manejarse, pero ahorita ya con los datos técnicos de las pericias que se han realizado. Pero bueno, hay varios temas que vamos a abordar esta mañana. Tema central esta mañana, María René, punto importante para poner sobre la mesa. Exactamente, bueno, tenemos que hablar a lo largo de todo este año cómo nos hemos ido preparando para enfrentar quizá aquellas consecuencias que traen los fenómenos naturales, los desastres que vemos en Guatemala cada invierno cuando viene alguna tormenta o pasa algún tipo de fenómeno natural. ¿Cómo nos estamos preparando? Vamos a hablar del resumen del año. ¿Qué pasa entonces en la Conred? ¿Cómo se están preparando? ¿Cuántos fondos son los que van a recibir el 2017 para seguir entonces en un tema de prevención? Que eso es realmente lo que muchos dicen, es la prevención la que hay que empezar a realmente resaltar en nuestro país. No es el actuar cuando ya las cosas han ocurrido, sino más bien la prevención. Y la verdad es que este año es importante analizarlo porque después de muchísimo tiempo llega un nuevo director a la Conred con ciertos cambios, y así es que es importante analizar también los esfuerzos que se van a estar haciendo durante los próximos años en nuestro país para estar previniendo los desastres naturales. Es el tema que vamos a abordar más adelante.
Bueno, es parte de la información, tema central que hay que tomarlo en cuenta y las recomendaciones que hoy vamos a dar en la entrevista. Definitivamente. Tenemos que hablar también del deporte. Pedro Chandeano tiene noticias para compartir con Pedro, nosotros. vamos con la información. Para todos los compañeros que les gusta el golf, pues bueno, tenemos el regreso de un grande, Tiger Woods, entonces regresa a los Greens. ¿En serio? Sí, después de 15 meses fuera, porque bueno, había sido entonces operado pues en una lesión que tenía en la espalda, tuvo cirugía de espalda. Y bueno, pues Tiger Woods, más conocido también como el Tigre, de 41 años, pues está muy contento, no se siente inseguro, pero sí quiere hacer pues lo mejor que pueda, porque trató de regresar en agosto, pero bueno, no se pudo, así que entonces regresa pues a estos torneos estadounidenses y listo para poder seguir entonces pues con toda su carrera profesional. Bueno, y no es cualquier deportista, ya tiene 14 títulos del Grand Slam y 79 títulos del PGA. Así que Tiger Woods otra vez en la jugada. Regresa entonces. Bueno, el mejor históricamente es parte hablando. de la información que tenemos esta mañana, ¿verdad? Así es. Bueno, perfecto. Son temas importantes que ponemos sobre la mesa, al igual que las preguntas que todos los días lanzamos. En esta ocasión que está vinculada en torno a la seguridad que podemos llegar a tener o no, ¿cómo nos ponemos en riesgo a través de las redes sociales? Así es, compañeros, la pregunta siempre importante de todos los días, y en este jueves, pues bueno, pues no faltaba más planteársela y ponerla en pantalla. La pregunta es la siguiente: ¿cree que las redes sociales representan un riesgo a su seguridad y la de su familia? ¿Sí o no? Esas son las dos opciones que usted tiene. Y bueno, pues recuerde que el hashtag es BLM Riesgos Redes. Esto es entonces también pues de parte de las noticias que tenemos el día de hoy. Recuerde que puede hacer usted a través de Twitter su opinión y obviamente pues votar por esta pregunta. Recuerde @guatevisión_TV y @vivalm_GTV. Hasta aquí entonces pues tenemos ya la pregunta ya disponible para usted. Espero que pase un bonito jueves y que esté bien informado con todas las noticias que le tenemos para usted. Seguimos con más. Bueno, comenzamos con la información a esta hora del día y esto tiene que ver con una bolsa con restos humanos que fue localizada a un costado del mercado de las Alamedas en la zona 18 sobre la 14 Avenida. Al momento, unidades de bomberos voluntarios de la compañía número 50 se encuentran en el lugar a la espera del Ministerio Público. Para la atención que realmente requiere la investigación, dejan una nota, dice: para todos los comerciantes del mercado somos los de la renta y el que no colabore con la renta sí va a parar. Ayer fue el primer mensaje, este es el segundo. Atentamente, el demonio. Esto es lo que dice la información. Ayer fueron localizados parte de otros restos humanos en la zona 5. Reiteramos, bolsa con restos humanos fue localizada a un costado del mercado de las Alamedas en la zona 18. Esto es lo que trae la información de última hora y es lo que estamos compartiendo esta mañana. Bueno, y también arrancamos repasando algunos otros datos interesantes. Vamos a ver la portada de Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Comenzamos con el repaso esta mañana y es que Munihuate está requiriendo, de acuerdo a lo que vemos en la información, el apoyo del ejército. Vamos a contarles y darles detalle de esta información y una foto central que habla de todos los homenajes que está recibiendo el equipo brasilero que lamentablemente murió en este accidente. Más noticias: galardón a la productividad. El premio es para la cervecería centroamericana, además de muchas otras noticias, como por ejemplo la alerta máxima que existe en nuestro país por asaltos. Vamos inmediatamente al interior de Prensa Libre. Estas son las noticias, las mostramos a continuación. Información que destacamos a esta hora del día y dice lo siguiente. Analizamos esta noticia entonces hablando del primer titular. Lo encontramos en la primera página de Prensa Libre. Arzú gestiona brigadas. El Consejo Capitalino aprobó ayer un convenio que busca suscribir con el Ministerio de la Defensa Nacional para implementar un programa llamado Brigadas Militares de Seguridad, con el cual el ejército, volvería a patrullar para disminuir la criminalidad, como ha ocurrido en otras partes y en otras áreas del país. Hablamos de 4.500 soldados que participan en operativos de seguridad ciudadana y 17 solicitudes de presencia del ejército, que fue lo que recibió el MINDEF este año. Bueno, más noticias a esta hora del día, por supuesto, que también les presentamos a continuación. Mujer habría muerto por falla en ascensor. PDH denuncia lo ocurrido en el San Juan de Dios. Paciente y 2 enfermeras quedaron atrapadas más de 4 horas. Ahí vemos parte de la crónica de lo que ocurría este día. Ahí tiene usted la noticia y hay más para compartir. Seguimos presentándoles a todos ustedes la información. Indagar gastos será un reto. Según la ANAM, los cambios serán a beneficio para ejecutar la discusión del presupuesto. Evidenció intereses espurios, por lo que la fiscalización del gasto nacional será un reto, en especial en las municipalidades. Esto fue lo que aseguraron los politólogos y expertos en economía. Existe esta opacidad entonces en el gasto municipal. Hablamos de 2.112 millones de quetzales, que es lo que recibirán los cocodes del IVA y Paz, y 3 millones de quetzales que obtendrán entonces los aportes de la cooperación, además de los 44 millones que tendrían los cocodes del aporte de Fonpetrol.
Noticias que presentamos a esta hora y también el plan internacional, como siempre. Vamos contigo, Cristian. Las portadas del mundo, como ya es habitual, nuestro recorrido es de forma completa para conocer los titulares y la información que está recorriendo alrededor del mundo desde muy temprano. Y la primer portada es la portada colombiana de Latinoamérica. Por supuesto, El Espectador dice luz perpetua. Allí vemos una imagen realmente impactante, emotiva, donde el mundo rinde tributo a las 76 víctimas del siniestro aéreo de lunes, entre ellas las del Club del Fútbol Chapecoense de Brasil. La Aerocivil inmovilizará aeronaves y suspenderá licencias a los pilotos que no cumplan con las medidas de seguridad. Allí lo tienen como tema principal. Hablan obviamente de otras noticias en temas nacionales, pero esta siendo la más importante y la más relevante a nivel mundial. Seguiremos repasando otras portadas del mundo. Acompáñenos más adelante. Bueno, comenzamos hablando del tema del presupuesto y es que algunos ministerios, Gobernación, Salud y Comunicaciones son algunas de las entidades que recibirán más recursos el próximo año, tal como quedó plasmado en el presupuesto para el año 2017, recientemente aprobado por el Congreso de la República. Bueno, y es que a pesar de que el gobierno tendrá los 77.309 millones de quetzales, no podrá realizar transferencias por los denominados candados que han sido colocados para tener un mejor monitoreo de cada uno de los gastos. Tenemos que conocer a continuación cómo queda finalmente dividido este presupuesto, cuáles son las asignaciones de acuerdo a la discusión que se había planteado y lo que solicitaba cada uno de los ministerios. A pesar que la Comisión de Finanzas dictaminó un presupuesto de 76.989.451.000 quetzales para 2017, los diputados aprobaron una ampliación del techo de 320 millones de quetzales. En total, el gobierno tendrá 77.309 millones de quetzales. El Ministerio de Educación es el que recibirá más recursos, tendrá 13.937.205.078 quetzales, de los cuales solo 127.269.000 serán para inversión, el resto para funcionamiento, pago de planilla y pactos colectivos. El Ministerio de Salud tendrá un presupuesto de 6.897.096.196 quetzales, 202 millones serán para inversión, pero la mayoría de recursos se destinará a funcionamiento. Al Ministerio de Gobernación se le aprobó un gasto de 5.465.598.000 quetzales, de los cuales 4.912.505.000 serán para funcionamiento. Y el Ministerio de Comunicaciones tendrá un presupuesto de 4.098.142.764 quetzales. A diferencia de los otros ministerios, la mitad de los recursos será para inversión. El presupuesto que tenemos no responde a las grandes necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros como este año enfrentamos el reto de ejecución, vamos a buscar más eficiencia, más calidad de gasto, más ejecución y empezar a dar muestras de un gobierno transparente que funciona mejor. Dentro del presupuesto, los diputados colocaron candados para evitar el traslado de recursos con destino específico, en especial para el Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El Fondo para la Vivienda quedó exenta de esta prohibición. Además, se prohibió el uso de las asignaciones del gasto público para gastos superfluos, como alimentos, combustibles y viáticos, a excepción cuando se represente al Estado de Guatemala. Otro de los cambios es referente a los consejos departamentales de desarrollo, que ahora ejecutarán sus recursos por medio de una cuenta única del Tesoro. Con esto, los alcaldes ejecutarán los recursos y ya no los gobernadores. Los diputados también aprobaron varias readecuaciones presupuestarias. Una se refiere a que el Ministerio de Comunicaciones deberá trasladar 40 millones para inversión y construcción de edificios del Estado, 10 millones para el registro de información catastral y 20 millones para la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, lo que fue criticado por diputados de oposición. El RIC, que también ha sido muy cuestionado, recordemos que aquí estaba la señora Aquilo Ayuso y sigue siendo una caja chica de trances, el registro de información catastral, no vemos prudente darle más presupuesto, como tampoco a la unidad de edificios del Estado. Las asignaciones para organizaciones no gubernamentales fueron modificadas y se agregaron nuevas ONGs. Algunas fueron cuestionadas por su reciente creación y vínculos con partidos políticos. Bueno, durante la aprobación del presupuesto general del próximo año, los diputados presentaron un total de 24 enmiendas, aunque no todas fueron aprobadas. Tenemos que destacar que algunas propuestas del partido oficial pretendían asignar recursos sin destino específico, por lo cual se generó, obviamente, cierta controversia. Sin embargo, finalmente no fueron aprobadas. Veamos parte de lo que ocurría en este Congreso de la República en la aprobación de las mismas.
La bancada oficial buscaba incrementar el techo presupuestario a través de enmiendas. Algunas fueron criticadas por carecer de financiamiento y por no especificar en qué se utilizarían los recursos solicitados. Varias enmiendas tenían firmas ilegibles y diputados de la UNE denunciaron que FCN Nación buscaba modificar los montos para beneficiarse. Porque tampoco se especifica para qué es ese recurso. No se nos está diciendo si es incluso para pagar deuda o si es para inversión. Ese es un fondo que lleve a corrupción. Una de las enmiendas al artículo 20 que fue aprobada modificó los recursos asignados a organizaciones no gubernamentales. FCN Nación logró que la organización Esperanza de Vida, que donó medicamentos al actual gobierno, fuera beneficiada con la asignación de 12.5 millones de quetzales, pero perdió la batalla cuando intentó asignarle 25 millones de quetzales al hogar Dulce Refugio, con vínculos con Manuel Valdizón y el partido líder. La enmienda tenía múltiples firmas, la mayoría ilegible. El jefe de bancada del oficialismo señaló que desconocía de estas ONGs, pero que abogó por ellas por petición de otros congresistas. No conozco yo las ONGs, fueron otras personas las que las sugirieron. FCN Nación también presentó otras enmiendas. Querían 300 millones para el Fondo de Solidaridad, recursos que de haberse aprobado hubieran sido utilizados sin controles. Además, querían que se ampliara a 200 millones el presupuesto de Covial para pagar obras de arrastre y pretendían aprobar una asignación especial para que el Ministerio de Gobernación, a través del bonos del Tesoro, pagara la deuda de servicio de videovigilancia de 2014 a 2017. El argumento era que necesitaban recursos para apoyar a la población. Personas que viven en lugares recónditos, y ese es el espíritu y la razón de existencia de un fondo social. Pero no solo la bancada de gobierno buscaba la asignación de más recursos. Diputados presentaron una enmienda para la ejecución de más de 20 millones de quetzales en programas de Alta Verapaz. Esta fue señalada debido a que los diputados pretendían asignarle 5 millones a la crianza de ganado a un municipio que no existe en Alta Verapaz. Se están recetando más de 22 millones en Alta Verapaz. Y yo quisiera saber, porque aquí no dice, ¿qué diputados firmaron esto? Esta enmienda tenía las firmas de Fernando Linares Beltranena del PAN, del Partido Patriota, UCN y Alianza Ciudadana. Otras enmiendas presentadas y que no fueron aprobadas también buscaban eliminar los candados del presupuesto, permitir la contratación de más personal y que los gobernadores continuaran manejando los recursos de los consejos departamentales de desarrollo. Una de las enmiendas que generó alegatos entre los diputados fue la presentada por Luis Hernández Asmitia, que pretendía incrementar el presupuesto al Ministerio de Salud y a ONGs. El ministro de Finanzas señaló que muchas enmiendas presentadas en último momento por FCN Nación no las conocía, lo que hace suponer que los diputados oficialistas no estaban de acuerdo con el gobierno para apoyar un mismo presupuesto. Bueno, y vamos a hablar con el diputado Carlos Barreda de la UNE. Diputado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Presupuesto que ya fue aprobado y las expectativas, y siempre preguntamos sobre los escenarios en cuanto a la asignación de los recursos distribuidos en cada uno de los ministerios y sobre todo la ejecución del gasto para el próximo año. ¿Qué podemos esperar con este presupuesto que ya salió del Congreso de la República? Lo escuchamos, buen día. Sí, muchas gracias por la entrevista y muy buenos días a todos. Yo creo que se logró defender el presupuesto público de la bancada oficial. Paradójicamente, la oposición defendió al ministro de Finanzas, mientras la bancada de gobierno quería seguir incluyendo negocios, manoseando el presupuesto público. Se rescata el presupuesto, un ejercicio transparente, participativo que se hizo desde hace muchos años que no se veía en la Comisión de Finanzas. Y hay asignaciones, prioridades claras, especialmente al sector justicia. Hay incrementos importantes del organismo judicial, el Ministerio Público, en toda esta agenda de combate a la impunidad, a la corrupción. Hay incrementos importantes al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Se plantearon recursos para trabajar un censo de empleados públicos, no solo el censo poblacional, que es muy importante, sino también un censo de empleados públicos, un censo de infraestructura educativa y un censo de infraestructura en salud. Esto es muy importante para la planificación de la inversión pública, para saber pues cuántos guatemaltecos somos, en qué condiciones están, saber cuántos empleados públicos hay y dónde están trabajando, porque no tenemos control sobre la nómina
de empleados en ministerios tan grandes como es Educación y Salud, pero también conocer las condiciones de los centros, puestos de salud, de las escuelas y poder dirigir la inversión. Hay cosas importantes en materia de calidad y transparencia del gasto público, de controles, como haberle quitado el manejo de los recursos a los gobernadores, que se había prestado a mucha corrupción, a muchos chantajes, a extorsiones que el gobernador realiza a los alcaldes. Obviamente es un reto para la Contraloría el poder fortalecer la fiscalización de las municipalidades, que siguen siendo bastante opacas, poco transparentes, pero que creo que ese reto es importante. Se obliga al Ministerio de Desarrollo Social a que tenga que hacer también un censo de beneficiarios. No puede seguir pagando el Ministerio de Desarrollo Social con un padrón que no está elaborado de manera adecuada. El ministro de Desarrollo Social quiere seguir pagando transferencias condicionadas sin que se haya verificado la condicionalidad por el Ministerio de Educación y de Salud, y eso sería abuso de autoridad, malversación de fondos. Si se sigue trabajando de esa forma, es necesario que las transferencias condicionadas vayan a los más pobres y tengan el efecto que queremos, y es más niños y niñas en la escuela y más niños y niñas en los centros y puestos de salud. Gracias, diputado, por el análisis. Es lo que decía Carlos Barreda justamente en relación al tema de la Comisión de Finanzas. Muy amable, y nosotros seguimos hablando y recabando más información, porque el presupuesto no ha sido equitativo. Así lo califican varios sectores de Guatemala. Se ha indicado además que con los porcentajes que corresponden a los diferentes sectores, se evidencian cómo los diputados están aprobando las asignaciones de acuerdo a intereses que podrían tener con sus municipios, por ejemplo. Esto dicen algunos especialistas. 12.500.000 quetzales fue la aprobación para el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad para el 2017. Se les ofreció que por 5 años tendrán un aumento del 3% y en el 2021 llegaría a 17 millones de quetzales. Este dinero no alcanza para atender ni cumplir con todo lo que al CONADI le corresponde, pero realmente creemos que gradualmente tiene que irse fortaleciendo este esfuerzo de país, porque esto también refleja cuál es el nivel de compromiso que el país tiene en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Un monitoreo en el 2012 evidenció que la asignación presupuestaria para las mujeres fue el 2% y en este año fue menor. Para este 2016, el monitoreo que se hizo de la asignación de presupuesto era del 1%, con un 45% de ejecución, era un nivel bastante bajo. El actuar de los diputados se evidenció la violencia política contra la mujer, uno de los 4 tipos de violencia según la ley de femicidio. Es vedar el derecho a las mujeres al ejercicio de los derechos cívicos y políticos. Y eso se ha expresado en el Congreso de la República. Que se ha institucionalizado porque las leyes que van en fortalecimiento a lo que son los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas no han sido como el tema principal y de mayor importancia para los diputados en el Congreso. 6 de la mañana con 12 minutos. Cambiamos de tema porque autoridades del organismo ejecutivo se manifestaron complacidas con la aprobación de los 77.000 millones de quetzales para el presupuesto 2017. Además, el vicepresidente Jafet Cabrera dijo que respeta la decisión de los diputados sobre el tema de la reforma constitucional. El Ejecutivo se pronunció sobre la discusión y aprobación de las reformas constitucionales, señalando que se mantienen al margen de la decisión del Legislativo. Lo que deben de hacer es analizar, y si realmente hay inconvenientes en algunos preceptos de la ley, de los cambios a la ley, que lo hagan de la opinión pública para que nosotros estemos enterados de lo que ellos están pensando. Eso les demuestra a ustedes que hay democracia dentro del gobierno, ¿verdad? Que nosotros hicimos un planteamiento, y si hay algunos diputados del FCN que se están oponiendo, pues como les reitero, que ellos expongan las razones. Sobre la aprobación del presupuesto 2017, el Ejecutivo se manifestó complacido con los 77 millardos que obtendrá para el funcionamiento el próximo año. Hubo una disminución, pero nosotros tenemos que trabajar con este presupuesto y creemos que es un presupuesto que nosotros planteamos y vamos a desarrollar. Recuerden ustedes que este año la ejecución presupuestaria también no fue de lo mejor. Ante esto, la Superintendencia de Administración Tributaria ya estableció una meta de recaudación. Al quedar aprobado el presupuesto, las metas se establecieron en 57.994 millones en términos netos. El vicemandatario aseguró desconocer sobre la asignación de 12.5 millones de quetzales que se otorgó a la Fundación Esperanza de Vida, quien donó medicina para el sistema de salud al inicio de la gestión de Morales.
Y alcaldes de varios lugares, entre ellos San Marcos, junto a la Comisión de Probidad, hacen pública la denuncia de cobros ilegales por parte de Energuate. Según los denunciantes, ya se han encontrado varios hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas después de que se realizara la respectiva supervisión. ¿Qué está pasando en estos lugares? ¿De qué se trata justamente esta revisión exhaustiva y cuál podría ser el beneficio o no para estas entidades que están realizando este reclamo? La Comisión de Probidad exige la intervención de Energuate después de denuncias por parte de alcaldes inconformes y hallazgos encontrados por la Contraloría General de Cuentas. Ahí es donde están las situaciones ilegales, que de una u otra manera las municipalidades se desatendieron totalmente de este servicio. Lo delegan y eso va caminando como puede, y ellos ya no interfieren en estar verificando si la población realmente recibe el servicio, cuando la obligación es de ellos. Hemos hecho las denuncias respectivas a la Contraloría General de Cuentas, a la PDH, a la Comisión Nacional de Electricidad, a diputado Milcar Pop, que le ha estado dando seguimiento a esto, y mes a mes al municipio de San Pablo llegaba el cobro y llegaba la amenaza de que si no se hacía el convenio, se iba a hacer cortes del alumbrado público. Y yo creo que esas amenazas en algún momento las llevaron, allá no fueron amenazas, porque el 16 de este mes, a las 4:30 de la mañana, empezaron a hacer los cortes cuando la población estaba dormida, de alumbrado público. Después del dictamen oficial que presentará la Contraloría, informan que la Comisión de Probidad y alcaldes de San Marcos estarán pidiendo al Ejecutivo la intervención de dicha empresa. Continuamos porque el nuevo tarifario del impuesto de circulación de vehículos fue aprobado por el directorio de la SAT y publicado en el Diario Oficial. Vamos a ver entonces a continuación la forma en la que se encuentra la nueva distribución y los costos que se deberán pagar por la circulación de vehículos a partir del próximo año. La Superintendencia de Administración Tributaria publicó la nueva lista tarifaria del impuesto de circulación de vehículos que aplicará para el pago de 2017. La misma entrará en vigencia a partir de enero del próximo año. En términos generales, el pago del impuesto por un auto sedán marca Toyota podría ir entre los 310 quetzales modelo 2008 hasta los 3.106 un auto modelo 2017. Un Mazda desde los 447 hasta los 4.473 el más reciente. Y un Honda desde 390 hasta 3.900. Para los autos tipo camioneta, un Mazda podría pagar 303 quetzales en modelo 2008 hasta 3.348 uno 2017, mientras que una camioneta Nissan pagaría entre 696 y 6.962. Para los pickups, uno Toyota tendría que pagar entre los 334 quetzales y los 3.348 los de modelo reciente. Uno Chevrolet entre los 237 y los 2.372. Una moto Honda tendrá que pagar entre 150 quetzales por una modelo 2008 y 659 por una 2017. Para el 2016 se estimaba que 3.8 millones de automotores circulaban a nivel nacional. De ellos, el 37% eran motocicletas, el 23% autos sedán y el 18% pickups. Para el 2017 se prevé un incremento del parque vehicular. Bueno, y después de conocer esto, tenemos que seguir hablando del presupuesto. Vamos a retomar el tema porque, bueno, hay muchas aristas que analizar, hay que ampliar realmente en esta aprobación que hacía el Congreso, ya teniendo repercusiones y comentarios. Vamos a hablar esta mañana con Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. La aprobación del presupuesto 2017 con un techo de más de 77,000 millones de quetzales. Jonathan, muy buenos días. ¿Cómo interpretas tú esta aprobación del presupuesto? Y bueno, sabemos que parte de esas preocupaciones es los fondos para poder llegar a este techo presupuestario. Bueno, muy buenos días, María René, y muchísimas gracias. Efectivamente, yo creo que hay que comenzar por felicitar el haber logrado la aprobación del presupuesto. Creo que había mucha incertidumbre sobre la aprobación del presupuesto, y esa incertidumbre tiene que ver con que cuando el presupuesto no se aprueba, lógicamente genera mayores retrasos y rezagos en la ejecución del siguiente año. Sí hay algunas preocupaciones, una de ellas sigue siendo las limitaciones del presupuesto, tanto por el lado de los ingresos, como tú muy bien señalas, como también por el lado del gasto.
y nosotros desde ICEFIS pensamos que es importante retomar la idea de una construcción social de la política fiscal porque pues lo que tenemos es un presupuesto que va a servir para sobrevivencia. Tiene muchas limitaciones en salud, en educación, en infraestructura económica y obviamente esas limitaciones están relacionadas con una muy baja recaudación tributaria. Iba a preguntar, porque en años pasados hemos visto que precisamente la baja recaudación ha afectado enormemente en poder llegar a cumplir y satisfacer los presupuestos que han sido aprobados. ¿Qué acciones ahora deben estar acompañadas por parte de autoridades para poder precisamente levantar esa recaudación? ¿Cómo vemos eso para el 2017? Afortunadamente, a la par de la aprobación del presupuesto este año, se aprobaron las reformas a la ley orgánica de la administración tributaria que impulsan una modernización y un fortalecimiento de la SAT. Entonces, creo que vamos a tener en el año 2017 una administración tributaria que va a planificar mejor, va a tener una mejor inteligencia ante la necesidad de cobrar impuestos en un país en el que el IVA y el impuesto sobre la renta más o menos tienen un nivel de evasión del 40%, es decir, hasta el día de hoy de cada quetzal que se debería recaudar de impuestos, de estos dos impuestos solo se recaudan 60 centavos. Ahí hay un margen de maniobra de la administración tributaria para mejorar, que es muy importante, ¿verdad? Y lo otro es que obviamente hay que tener un proceso que simplifique el pago de los impuestos al buen contribuyente y que le complique la vida a estos evasores que tanto daño le hacen al Estado. Claro, y ya por último, Jonathan, tú bien mencionas los desafíos que hay en la distribución del presupuesto, como salud, educación, quizá puedan sufrir una vez más con la aprobación de este presupuesto. Interesante ver el monto que se asigna o con el que se dispone para invertir en nuestro país, y tú bien lo mencionabas, es muy poca quizá esa inversión, la nueva inversión que se va a poder hacer en Guatemala con este presupuesto. Sí, es muy poco en un contexto de muchas complejidades y de ahí la importancia de ver espacios que permitan tener una política fiscal con mirada de futuro, porque este año, incluso un dato muy dramático, más de 17,000 niños salieron buscando migrar hacia Estados Unidos solos, sin ni siquiera ser acompañados, y esa es una alerta de una sociedad que tiene demasiadas vulnerabilidades. Si queremos una mejor sociedad, una sociedad más gobernable, vamos a tener que pensar en un piso de protección social, en un piso de transformación productiva que requiere un presupuesto que tenga no solo más recursos, sino un plan amarrado a un plan de desarrollo que permita ir midiendo resultados, ¿verdad? Porque tampoco se trata de aumentar el presupuesto por aumentarlo. Yo creo que estamos en el siglo XXI y ya la planificación y la presupuestación han avanzado tanto que podemos invertir cada centavo de una mejor manera, de una manera mucho más efectiva. Jonathan, muchísimas gracias por tu comunicación esta mañana y por ampliar y analizar el panorama que nos espera con la aprobación de este presupuesto 2017. Ya los guatemaltecos entonces estamos enterados a prepararnos porque sí, vendrán esos tiempos también de mucho reto para las autoridades y también para los guatemaltecos con la aprobación y, como bien mencionaba Jonathan, con esa poca inversión o esos fondos que no se han destinado para nueva inversión en nuestro país. Vamos a seguir con más esta mañana. Muchas gracias, María René. 6 de la mañana con 23 minutos. Tenemos noticias para compartir con todos ustedes a continuación que están relacionadas específicamente a lo que está sucediendo y vinculadas a la agenda de nuestro presidente en Israel. Y es que como parte de todas y cada una de las actividades que él está llevando a cabo en este lugar, se encuentra de visita en este país, fue reconocido como parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén con el título Doctor Honoris Causa en Filosofía. Según esta casa de estudios, la razón obedece a su lucha contra la corrupción en Guatemala desde que asumió su cargo en enero de este año. A su vez, podemos resaltar el fortalecimiento que existe de las relaciones entre Israel y Guatemala. Es así entonces como compartimos con ustedes estas fotografías de cómo nuestro presidente Jimmy Morales ha recibido entonces y ha sido reconocido por parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén con el título Doctor Honoris Causa en Filosofía. 6 de la mañana con 23 minutos. Con esta noticia damos vuelta de página y nos vamos a recorrer los departamentos.
tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre. Para conocer sus titulares esta mañana, crece riesgo de robos y asaltos, temen aumento de delitos en diciembre, implementan planes de prevención en la provincia. En los últimos meses del año crece el riesgo de asaltos a peatones, robos de vehículos en negocios y viviendas, especialmente en la provincia, por lo que las autoridades y líderes comunitarios proponen acciones de prevención. La noticia completa y muchísimo más lo puede encontrar en Prensa Libre. Y la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Zacatepeques devolvió la efigie de una diabla que había sido colocada en Antigua Guatemala. El comité del barrio de la Concepción fue el encargado de recibirla debido a que no existe delito de perseguir. Sin embargo, solamente deberá cubrirse el torso antes de exhibirse nuevamente al público. Después que la Fiscalía Distrital ordenó el decomiso de la efigie por denuncias anónimas de ciudadanos que se quejaron que era una figura inmoral, la devolvió al comité del barrio de la Concepción a condición de cubrir su torso antes de exhibirse al público. Lamentablemente, como todo el mundo ya lo sabe, la imagen fue dañada por el decomiso que hubo, se dañó, está ahorita en un predio, pero ya se giró el oficio con el que se ordena la entrega de la imagen. El comité se va a hacer cargo en este momento, se ordena que el presidente Vitelio Contreras sea quien reciba la imagen y que ya se le puedan hacer las reparaciones que correspondan. Un comunicado de la Gobernación Departamental señaló como responsables del retiro al Consejo Municipal con la venia de la fiscal distrital Raquel Sáenz, pero la alcaldesa rechazó esos señalamientos. No somos responsables, el Consejo no es responsable. Y dijo que en su momento en la conferencia de prensa dijo que no había nada que declarar y de ahí presenta su nota. No tiene la información correcta. La efigie sufrió algunos daños que serán reparados inmediatamente para quemarse el 7 de diciembre a las 18 horas en el barrio de la Concepción. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más. Gracias por la información. Hoy recuerde, estamos hablando de las redes sociales. ¿Qué impacto pueden tener en nuestra seguridad si no sabemos manejarlas bien? Y esto se vincula al reciente secuestro. Y vamos a hablar también de las noticias del mundo y muchos otros temas. Eso será cuando regresemos luego de esta pausa comercial. No se vaya, tenemos mucho por compartir. Cuando volvamos en BLM Noticias, hablamos de la investigación que se está realizando para determinar cuáles son las reales causas de la tragedia aérea que terminó con el equipo de fútbol de Brasil. Además, compartimos con todos ustedes cómo Colombia, luego de este desastre, anuncia la repatriación de cuerpos de accidente aéreo. Podrían llegar mañana a Brasil. Mágica Navidad. Simán. Ya volvemos.